Situación muy complicada en la cuenca del Duero, en Castilla y León. Hay activos 45 avisos por caudales por encima de lo normal, 13 en nivel rojo, es decir, con riesgo importante de desbordamiento. Al deshielo se suman las lluvias persistentes del último mes y que aún seguirán al menos la próxima semana. Una zona que ya no puede asumir más agua. Según la EMET, la capacidad de absorción del terreno ha llegado ya al 100%. La parte positiva es que los acuíferos están llenos, pero la negativa es el impacto que tiene en la tierra, los cultivos y también las edificaciones. Esa es la cara y la cruz. Ahora mismo lo que más preocupa es el caudal del río Duero, que podría seguir creciendo en las próximas horas en algunos puntos. De hecho, de manera preventiva, en Tudela de Duero, Mino Moral, algunos vecinos ya han sido desalojados. Así es, crecida histórica del río Duero. Ni los mayores del lugar recordaban una crecida como la que están viviendo estos días. Un río Duero desbordado que está negando todo lo que encuentra a su paso. Las viviendas más cercanas al cauce del río han tenido que ser desalojadas en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz, pero hoy también aquí en Tudela de Duero, donde nos encontramos, y también nos dicen en otras localidades como Puente Duero, donde ha habido que desalojar a 15 familias que han tenido que ir a vivir a algunos hoteles. La punta de la crecida nos dicen que todavía no habrá llegado hasta aquí, se espera para las próximas horas, así que se vigila muy de cerca para evitar mayores problemas. Además, en el río Pisuerga, en Valladolid, desde anoche se busca a una persona a la que se le oyó pedir auxilio y de la que desde entonces no se tiene constancia de su vida. Nos ha entrado por las alcantarillas, por abajo, por el suelo, y todas las bodegas y los garajes ya están inundados. El miedo y las pérdidas de las cosas al final, porque se estropee todo y todos los daños. Es una pena, pero no podemos hacer nada. Oriana parece que se aleja, pero sus efectos aún son visibles. Todas las ramas de los árboles, encima coches. Así han amanecido en el Grau de Castellón, con árboles arrancados de cuajo. El viento también se llevó parte de este tejado del campo deportivo. Si no es por ese árbol, todo ese techado hubiera caído, se hubiera ido para allá. Todavía hoy se han registrado rachas de más de 100 km por hora en la provincia de Castellón y sur de Tarragona. Este viento ha dificultado que se retiren los camiones que ayer volcaron en la AP7. Además, ha empujado agua salada hasta los arrozales del delta del Ebro, lo que afectará a la cosecha. Otra consecuencia, quizá menos esperada, son los incendios, como este de Peñíscola o este otro que se declaraba anoche en Cartagena. Podría haber sido uno de los cables de las torres de electricidad que se habría roto y con el fuerte viento la climatología no ayudaba. Ya está estabilizado. Desaparecen la mayoría de avisos por viento, pero en el Pirineo se mantienen los de riesgo de aludes. El tren de borrascas deja consecuencias aún en los ríos con cauces desbordados. Dicen que viene creciendo. Es el caso del Duero. Están alerta de todo el Duero a su paso por la provincia de Valladolid. Allí se busca una persona que podría haber caído al río. Un desaparecido ayer de 52 años que hay indicios de que podría haber pasado algo. Se han tenido que desalojar vecinos de varias poblaciones. Consecuencias que permanecen aunque ya no llueva de forma tan intensa. Como este rescate a un hombre atrapado hasta la cintura en el barro en la vereda de un río en Gaucín, Málaga. Una zona que tras las grandes inundaciones intentan volver a la normalidad. Woke, decadent Europe is not facing civilizational erasure. Europa no está al borde de la desaparición como civilización y la gente sigue queriendo unirse a nuestro club. Lo ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria desde Múnich en un claro mensaje a Estados Unidos. Ahí termina hoy una conferencia de seguridad marcada por la complicada relación transatlántica, con una administración Trump que habla de una Europa aliada pero en decadencia. Según varios líderes, es hora de acelerar la autonomía europea frente al distanciamiento con Washington. Enviado especial, Alberto Freile. Sí, la conferencia de Múnich no ha ampliado la brecha entre Europa y Estados Unidos, pero ha vuelto a poner de manifiesto diferencias evidentes y también pullas en los mensajes cruzados. Si Marco Rubio decía que los países europeos debían restringir al máximo la inmigración y que es un ataque a la libertad de expresión legislar sobre las grandes tecnológicas estadounidenses, su homóloga europea, Kallas, hoy decía que mientras algunos hablan de la decadencia de Europa, en la cola para entrar al club comunitario
escenario es muy larga. En esa lista de espera está Ucrania y la Comisión Europea cree que hay que darle el máximo apoyo a Kiev, pero que ahora mismo los 27 no están preparados para ofrecerle una fecha concreta de adhesión. Sobre lo que sí hay una unanimidad en el club de los 27 es sobre la necesidad de rearmarse. Grandes países como Alemania o Francia exploran la posibilidad de aumentar la capacidad de disuasión nuclear. España, por su parte, cree que la opción atómica sería un error histórico. Una Europa más fuerte y con mayor autonomía en defensa es lo que proclaman en Múnich muchos líderes europeos, ante la evidencia de que ya no pueden contar con la protección de Estados Unidos. A strong Europe. El canciller alemán ha abierto un diálogo inédito con Macron. Exploran la posibilidad de extender el paraguas nuclear francés al resto del continente, un tabú hasta ahora en Alemania. Si se quiere ser realmente autónomo, hay que contar con medios en toda la gama de posibles escaladas militares, y eso supone no solamente elementos convencionales, sino también elementos nucleares. Múnich sella también el reacercamiento de Londres a la Unión Europea. El primer ministro británico desplegará en el Ártico su mayor portaaviones. Busca, junto a otros países europeos, exhibir firmeza ante el desafío de Trump en Groenlandia. Empiezan a asumir que Estados Unidos ha pasado de guardián a amenaza y que tanto en Ucrania como en el resto del continente los europeos deben hacerse cargo de su seguridad al margen de la OTAN. Pero la idea de un ejército europeo sigue dividiendo a los miembros de la Unión. Hay gobiernos de la Unión Europea que buscan una relación privilegiada con Estados Unidos al margen del conjunto de los 27, y en esos términos no solamente se le hace el juego a Donald Trump, sino que se convierte cada uno de esos países en irrelevante. Pasar de las palabras a los hechos será la gran tarea pendiente que deja Múnich. Europa se acerca a Estados Unidos como principal destino mundial de la cocaína. En los últimos 20 años el mercado europeo casi se ha duplicado, según Naciones Unidas, con 1 de cada 4 consumidores. Y las incautaciones también baten récords. España es ahora mismo el segundo país que más requisa. Nunca antes se había consumido tanta cocaína. Hay al menos 25 millones de consumidores en el mundo, según la ONU, una cuarta parte en Europa. Aquí el mercado casi se ha duplicado en los últimos 20 años. España está entre los países donde más toneladas se incautan, pero la lista la encabeza Bélgica. Casi toda la cocaína llega por vía marítima y mucha lo hace a través de un puerto cerca de Bruselas, el de Amberes. Se considera el principal punto de entrada de drogas en Europa. Su avanzada infraestructura y su localización estratégica lo han convertido en objetivo de las organizaciones criminales, señaló la secretaria de Seguridad estadounidense en una visita reciente al puerto. Para el gobierno belga, el apoyo de Washington es crucial en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Han cambiado los métodos y también surgen nuevas rutas. Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal destino de la cocaína, producida en Latinoamérica y distribuida por cárteles mexicanos y colombianos. Ahora Europa ocupa un lugar central en el tráfico de cocaína. Los motivos: la saturación del mercado estadounidense, el endurecimiento de los controles en América y la militarización de la lucha contra el narco en varios países latinos, mientras continúa aumentando la demanda en el viejo continente. Según Europol, tan solo en las fronteras comunitarias operan más de 440 organizaciones dedicadas al narcotráfico. Y un mes después de las históricas protestas en Irán, miles de personas en ciudades de todo el mundo han salido a las calles para protestar contra el régimen iraní. Este sábado lo han hecho 200.000 personas en Múnich. Y todo ello mientras Washington y Teherán negocian un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Desde el gobierno de los ayatolás confirman que esta semana se van a reanudar las conversaciones en Ginebra. La presión contra el régimen de los ayatolás se extiende más allá de sus fronteras, cuando se cumple un mes de las históricas protestas en Irán, que dejaron miles de muertos. En Los Ángeles, Oporto, Toronto o Múnich, donde este sábado se congregaron más de 200.000 personas de la diáspora iraní. Las banderas del león y el sol, símbolo anterior a la Revolución Islámica de 1979, inundaron las calles de la ciudad alemana, donde se celebra este fin de semana la Conferencia Internacional de Seguridad. A la cita acudió Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, vitoreado por los manifestantes procedentes de varios países europeos. Muchos portaban su retrato. El heredero del Shah pide ayuda a Trump para derrocar al régimen. El futuro más cercano de Irán pasa por el tira y afloja con Estados Unidos sobre el plan nuclear iraní. La ciudad suiza de Ginebra albergará la segunda ronda de negociaciones, tal y como ha confirmado el gobierno de Irán.
En una entrevista a la BBC, el viceministro de Exteriores iraní ha asegurado que la pelota está en el tejado de Estados Unidos y pide el levantamiento de las sanciones para alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, el Pentágono amplía su despliegue en Oriente Medio. Su portaaviones más grande ya está de camino al Golfo Pérsico. En los últimos días, Trump se ha mostrado escéptico con el transcurso de las negociaciones y no ha descartado una intervención en Irán.